Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a esta cita virtual que tenemos el primer miércoles de cada mes a las 6 de la tarde en este proyecto que hemos llamado Saber Contratar. Yo soy Camilo Piedrahita Vargas. Hace 17 años soy el jefe del área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT. Y hoy me acompañan, como siempre, otra vez Julie Pineda, capacitadora técnica de Simplifica, y Sara Paredes, estudiante ilustre del último semestre del consultorio jurídico de la Universidad EAFID. Buenas noches, Julie. Después de un merecido periodo de vacaciones, vuelves a nuestra compañía. Y Sara, con las buenas noches para las dos, ¿cómo están? Qué rico estar nuevamente acá con ustedes, me encanta este espacio. Buenas noches para todos y gracias por conectarse. Gracias. Buenas noches a todos, qué rico estar por aquí. Los invito a que nos escriban comentarios. Este tema lo escogimos pensando en ustedes, entonces para que vean que estamos súper atentos, para que nos escriban, nos manden algún emoji, díganos que están emocionados, lo que sea, que aquí estamos muy atentos, estamos viendo todo lo que nos dicen. Gracias a las dos y nuevamente buenas noches. Como lo dijimos, lo anunciamos en nuestra sesión del mes anterior, en nuestras redes sociales, en todo el periodo de convocatoria. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental para todos los empleados y pues obviamente para las empleadas domésticas, sus empleadores, los jefes de hogar, que es la reforma pensional. Duramos más de un año en discusiones en el Congreso, debates, polémicas, anticipación, mucha expectativa sobre este tema y por fin hoy pues vamos a presentarles un poco este tema de la reforma pensional, cómo nos va a afectar a todos en el día a día nuestro retiro, a los empleadores en las cotizaciones, a dónde vamos a tener que cotizar, va a disminuir, va a aumentar el monto de nuestras pensiones, hay algunos que no estamos cobijados por esta ley y que vamos a quedar como estábamos, etcétera. Vamos a tratar de hacer un pequeño gran resumen de la reforma pensional, pero antes de empezar queremos que conozcan a este gran aliado del proyecto que Simplifica, que precisamente nos simplifica los trámites de afiliaciones, cotizaciones al sistema de seguridad social. Les contamos un poco más sobre Simplifica en este corto video. Señora, ni termino esto y me voy. ¿Qué hago? Me quedé sin efectivo para pagarle. Fácil, utiliza el app de Simplifica y paga con tarjeta de crédito. ¿Cuánto cashback me queda si pago la seguridad social con la Master? ¿Y a dónde viajo con las millas pagando el salario con la Visa? Y lo de la prima, y solo acumulo puntos para gasolina. Con Simplifica App, todo lo que das regresa. Bueno, y no se nos vayan a ir, quédense hasta el final. Ustedes saben que a medida que han pasado las emisiones nos han preguntado sobre ofertas o posibilidades de empleo. Más adelante vamos a hablar un poco sobre eso para que tengan conocimiento de cómo pueden utilizar nuestros medios y nuestras plataformas para ubicarse, para conseguir trabajo. También quiero darle un saludo muy especial a toda la gente que está detrás de cámaras en este proyecto, que es la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, fundación hace 3 años, pero una iniciativa ciudadana de hace más de 12 años que lucha, que promueve la formalización, el impacto económico de este sector que son las empleadas o el trabajo doméstico en Colombia. Entonces, un saludo muy especial a todo el equipo. Y también recuerden que precisamente Simplifica, que estábamos conociendo un poco lo que hace, nos va a dar un código al final para que puedan tener una atención personalizada con ellos. Listo. Antes de empezar, Julie y Sara, que espero que ya estamos listos para arrancar y esto. Quiero hacer una pequeña introducción. Por acá Ediltrudis Mejía nos había hecho unos comentarios en Facebook, unas preguntas que nos mandó Patricia Rodríguez, Yolanda Huertas, queremos saludarlas, hemos recibido todos los comentarios y las preguntas que nos han hecho y esperamos que en el transcurso de esta emisión les podamos dar una respuesta satisfactoria. Sara, empecemos con tu ayuda un poco a entender cuál es el esquema, cuál es el gran cambio, el gran revolcón que trae la reforma pensional específicamente para las personas que de alguna forma total o parcial tenemos capacidad de contribuir al llamado sistema de pensiones, es decir, empleadores y trabajadores de tiempo parcial o de tiempo completo. Con las buenas tardes nuevamente. Adelante.
Claro, no, digamos que la idea en este espacio es explicarles un poco la reforma pensional, específicamente en el trabajo doméstico, cómo aplica, digamos, cómo venía haciendo antes, para que nos sintamos súper ubicados en absolutamente todo lo que pasa. También estamos muy atentos a los comentarios en caso de que quede alguna duda, si lo que estamos diciendo está muy enredado, que repitamos, lo que sea, para eso estamos. Entonces, empecemos por lo primero y es que el pasado 16 de julio de 2024 el Gobierno Nacional sancionó la reforma pensional que pretende modificar el sistema de pensiones. Y la idea es que aquí vayamos resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Pero primero, para que podamos entender qué fue lo que hizo la reforma pensional, es necesario que les contemos un poco sobre cómo funciona el régimen pensional hoy, teniendo en cuenta pues que la reforma todavía no empieza a regir, por más que ya esté sancionada, sino que empieza a regir desde el 1 de julio de 2025. Entonces, en este momento existen dos regímenes pensionales a los cuales ustedes podrían estar afiliados. Por un lado está el Fondo de Pensiones Público, pues, que es Colpensiones, y en caso de que tú pertenezcas a este fondo, los requisitos para pensionarse por vejez son cumplir la edad de jubilación, que para mujeres es 57 años y para hombres 62 años, y cumplir con el número de semanas cotizadas, que actualmente es de 1.300 semanas, tanto para hombres como para mujeres. Pero si perteneces a un fondo de pensiones privado, que podría ser Protección, Porvenir, Colfondos, Scandia, si perteneces a alguno de estos fondos de pensiones, los requisitos para pensionarse por vejez consisten en dos diferentes opciones. Por un lado está la opción de la acumulación de capital. Este es el caso en que se acumula un capital que permite financiar una pensión de por lo menos un 110% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y está la segunda opción, que es edad más semanas, y es en caso de que se cumplan con los requisitos para tener una garantía mínima, que es la edad, que en mujeres es 57 y en hombres 62, y de semanas cotizadas, que es de 1.150 semanas. Digamos que esto es importante para que podamos entender qué es lo que pasó, que entendamos cómo estamos hoy para saber cómo vamos a estar mañana con esta reforma. Entonces, de nuevo, les repito, ¿cuándo empieza a regir esta norma? ¿Cuándo empieza a regir la reforma pensional? El 1 de julio de 2025. No obstante, se ha manifestado que esta reforma se va a mandar a revisión ante la Corte Constitucional, pero a la fecha es ley de la República, a pesar de que actualmente, digamos, no esté rigiendo, pero digamos, por ahora estamos firmes en ella, existe y empezará a regir el 1 de julio de 2025. Entonces, muy importante, ¿a quiénes les aplica esta nueva norma? ¿A quiénes les aplica la reforma pensional? ¿A quiénes cobija? Empecemos por a quienes no les aplica. La ley trajo algo que se llama un régimen de transición, que consiste en que las personas que del 1 de julio de 2025 hayan cotizado más de determinadas semanas y en ese caso permanecen en el régimen pensional anterior, es decir, en el régimen que les acabo de explicar. ¿Cuántas semanas? Para las mujeres, las que tengan más de 750 semanas, o sea, 750 semanas o más, y para los hombres 900 semanas o más. Estos son a los que no les aplica, es decir, los que se quedan en la ley pasada de régimen pensional. Y a quienes sí les aplica es a aquellas personas que no cumplen con este requisito, es decir, las mujeres con menos de 750 semanas para el 1 de julio de 2025 y los hombres con menos de 900 semanas para el 1 de julio de 2025. Digamos, teniendo como toda esta información en cuenta, pues y antes de contarles cómo viene a ser la nueva reforma, yo quisiera darle paso a Julie o a Camilo para que nos cuenten un poquito sobre sus opiniones. Gracias, Saris. Sí, yo acá les traigo un dato muy importante para que entendamos también un poco más de esta reforma pensional. Según un estudio que se hizo, solo el 25% de la población colombiana se estaba pensionando. Entonces también es a raíz de esto que se tomaron unas decisiones para, en miras de mejorar y dar beneficios a las personas para que cada vez sean más los que puedan llegar a obtener su pensión por vejez. Y aquí también es muy importante resaltar
la importancia que tiene que los empleadores realicen los aportes sociales de sus trabajadoras, el aporte a la pensión, aporte a salud, a la caja de compensación, porque básicamente les está brindando la posibilidad a estas personas que cuando lleguen a cumplir estas condiciones se puedan pensionar. Bueno, entonces esta reforma pensional, como lo vamos a ver más adelante, trae muchos beneficios, pero es muy importante, y acá yo quiero hacerle una invitación a todas las personas, independientes si son empleadores, si son trabajadores, que verifiquen y conozcan su historia laboral en el fondo de pensiones. Digamos que eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, no es del empleador, no es de la empresa donde trabajamos, no, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, que sepamos cuántas semanas hemos cotizado, que sepamos también que, ok, trabajé en esta empresa 5 años y esos 5 años aparecen las semanas cotizadas. Esa historia laboral es fundamental que cada uno de nosotros lo conozcamos. ¿Cómo se puede hacer? En el fondo en que yo estoy afiliada, simplemente por la página puedo ingresar y puedo hacer la solicitud de esa historia laboral para que yo esté como muy tranquila que se están cotizando las semanas, que mi empresa o mi empleador efectivamente está realizando los pagos correctamente. Bueno, importante también lo que nos acaba de mencionar Sari sobre el régimen de transición. Entonces, al momento que yo valido mi historia laboral en el fondo, que sé cuántas semanas tengo cotizadas, puedo identificar si yo aplico para un régimen de transición o si no aplico. Bueno, en este caso, este régimen de transición es fundamental y es tan importante una toma de decisión oportuna que si yo, por ejemplo, como mujer, tengo 750 semanas más, 750 semanas o más, yo puedo tomar la decisión y decir, me quedo en el fondo en que estoy o me puedo cambiar de fondo, ¿sí? Eso depende, pues, de qué va a ser mejor para mí. Pero eso solamente lo sé yo, eso me lo pueden hacer una asesoría en el fondo. Entonces la invitación es, 1, conozcan su historia laboral. Si ustedes ya identificaron, ok, entro en un régimen de transición, pues, y tengo dudas sobre cuál es el fondo en el que mejor me iría, hagan esa doble asesoría con los fondos. Esa doble asesoría en qué consiste. Digamos que si yo estoy en el fondo Porvenir y de pronto quiero pasarme a Colpensiones a ver si de pronto me va mejor allá, pues yo llamo a Porvenir y digo, oiga, quiero pasarme para Colpensiones. Porvenir lo que va a hacer es decirme, mire, acá las condiciones según su historia laboral son estas, usted se podría pensionar de esta manera. Si usted se pasa a Colpensiones, podría ser diferente. Y de Colpensiones también hay una comunicación con la persona donde el fondo les va a indicar y les va a decir como, ok, si usted se pasa para Colpensiones, según su historia laboral, usted va a hacer esto, esto y esto y esto. Bueno, porque una de las preguntas más habituales es, ¿cuál fondo es mejor? Bueno, entonces digamos que uno no puede decir cuál fondo es mejor porque depende de cada situación, de la vida laboral de cada una de las personas, de esa historia laboral. Entonces acá la invitación es, estemos con todo este tema, digamos que todavía nos falta un poco menos de un año para entrar en vigencia esta norma. Antes de eso tenemos tiempo suficiente para revisar y tomar decisiones oportunamente. Bueno, entonces si de pronto revisando su historia laboral ven que, uy, no, es que una empresa hace, no sé, 20 años no me sumó las semanas y tienen como las pruebas y la empresa ya no está o sí está, pues acá la invitación también es, pueden acercarse a acudir a nuestros consultorios, a los consultorios de la Universidad de AFIT o de cualquiera de las universidades para que un abogado los pueda apoyar y los pueda asesorar en este tema. Gracias, Julie. Y Sara, yo quiero complementar varias cosas y recapitular lo que ustedes están diciendo para mandar este mensaje muy claro. 1, cada caso pensional es distinto, entonces al margen de lo que digamos en este tipo de eventos siempre, que son generalidades y cosas que pueden aplicar para muchas personas, siempre busque como un consejo, una asesoría personalizada, porque como ya lo dijeron mis colegas, cada caso puede ser muy distinto. Independientemente de que yo necesite saber si quedé o no en régimen de transición, que esto traducido en el lenguaje coloquial es que si yo quedé en régimen de transición, a mí no me afecta, no me interesa, no me va a cambiar en nada
la reforma pensional porque me voy a quedar como estaba, es decir, con 57 y 62 años y 1.300 semanas en el fondo Colpensiones, o con un capital X que tengo que tener en un fondo privado. Entonces no tengo como que preocuparme mucho por la reforma porque ya quedé en ese régimen de transición. Si es, independientemente de ese asunto del régimen de transición, es muy importante que estemos revisando periódicamente la historia laboral, por lo que decía Julia. Acuérdense que desafortunadamente hay personas, empleadores, que de buena o de mala fe no han cumplido con sus obligaciones relacionadas con el trabajo decente, con digamos, la protección absoluta de los derechos de los trabajadores, han hecho cotizaciones por menos tiempo. Entonces, usted es muy probable que encuentre historias laborales donde, a pesar de que la fecha de entrada y retiro de la empresa coincide, hay menos semanas, o sea, le cotizan por periodos más corticos, le cotizan por valores o salarios inferiores y usted ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Entonces, es muy importante que lo revise, no solo para saber si quedó en régimen de transición o no, sino para mirar el futuro de su pensión y luego cuando tenga que o quiera pensionarse, pues ya no sea muy tarde para empezar apenas las acciones, incluso judiciales, que tienen que ejercerse. Y ahí termino con eso. Recordemos que los aportes a la seguridad social no prescriben. Queridos empleadores, sobre todo, no sueñen, no se confíen en que el paso del tiempo borra las huellas en los pasivos laborales asociados con las cotizaciones a la seguridad social. Los aportes a la seguridad social, hagan de cuenta que son impuestos. El solo hecho de que pase el tiempo, lo único que hace es que agranda la cifra que usted debe, pero nunca la diluye o nunca la elimina. Entonces, un llamado nuevamente, como lo hacemos siempre en estas emisiones, a cumplir de manera irrestricta con las obligaciones que tenemos los empleadores en materia de seguridad social y laboral en materia general. Sara, pero bueno, yo no tengo 750 semanas siendo mujer, yo no tengo 900 semanas siendo hombre, sí o sí voy a quedar cobijado con esta reforma. ¿Qué nos dice esta reforma? ¿Qué pilares, qué esquema trae? ¿Cómo organiza el sistema de aseguramiento? Adelante, por favor. Claro, entonces todos nos estamos preguntando, si yo no entro en el régimen de transición, ¿qué pasa? ¿Qué cambios trajo la reforma pensional? ¿Esto de qué se trata? Bueno, esta reforma nos trae algo que se llama un sistema de pilares y se compone de 4 de ellos. Primero está el pilar solidario, luego el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar voluntario. Les vamos a hablar de los más importantes. Digamos que vamos a dejar por fuera el pilar solidario, que les aplica a personas que están en extrema pobreza, que no han aportado ni una semana para pensión. Entonces digamos que vamos a ir directamente al pilar semicontributivo. Entonces empecemos preguntándonos por quiénes se integra este pilar. Se integra por las personas que están afiliadas al sistema, que años después de cumplida la edad de jubilación todavía no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué prestación se hace si yo estoy en un pilar semicontributivo? Aquí digamos que nos dividimos como en 2 tipos de personas. Los que serían elegibles para el pilar solidario, que les digo, que son personas en extrema pobreza, que en este caso digamos que no se les da una pensión, sino que se les da una renta vitalicia, es decir, un dinero que se les da de por vida, que se determina con base en algunos criterios. El valor del ahorro alcanzado con las cotizaciones que lleve, el aumento de la inflación y la prestación que se les otorgaría por el pilar solidario. Es decir, una renta que daría el gobierno como subsidio si usted está en extrema pobreza, es decir, se suman como estos valores, se hace un cálculo. Y por otro lado están las personas que no serían elegibles para el pilar solidario, es decir, no están en condiciones de extrema pobreza, digamos, hablando como muy por encimita, que tampoco es una pensión, también se trata de una renta vitalicia de por vida, pero que se determina con base en otros valores, que también es el valor del ahorro alcanzado con las cotizaciones, con el aumento de la inflación más 3 puntos, un subsidio del gobierno que para las mujeres es del 30% de lo ahorrado y para los hombres del 20% de lo ahorrado, y de bonos pensionales en caso de que hubiera el lugar a ellos. Entonces, digamos que esto es lo que daría una renta que no es una pensión y que se calcula distinto en 2 casos distintos. Y
cuáles son los requisitos a los que se deben cumplir para poder acceder al pilar semicontributivo, digamos, a esta renta que no es una pensión. Para los dos casos son unos requisitos muy parecidos, que en términos generales es ser ciudadanos colombianos, haber residido en el territorio nacional, tener las mujeres 60 años y los hombres 65 años, haber cotizado entre 300 y 1000 semanas, y ya digamos lo que se diferenciaría es, en el caso, digamos en la primera columnita que veíamos en la diapositiva anterior, que sean elegibles para el pilar solidario, y en la otra que no sean elegibles para el pilar solidario, porque se calculan de formas distintas. Pero en todo caso seguimos hablando del pilar semicontributivo. Ahora pasemos al otro pilar. Les decíamos que eran 4, entonces está el solidario, semicontributivo, y ahora vamos a pasar al contributivo. Entonces aquí la pregunta es, ¿por quiénes se integra? Está integrado por trabajadores dependientes, independientes, servidores públicos o en general personas con capacidad de pago. ¿Qué prestación se les da a las personas que hacen parte del pilar contributivo? Una pensión. Ahora sí no estamos hablando de una renta que se compone, no, ya estamos hablando de la pensión de vejez de la que hablamos siempre. Una pensión correspondiente al monto ahorrado individual alcanzado con los rendimientos financieros de lo que usted haya ahorrado. Y la suma se compone de 2 componentes. Está el componente de prima media, que este es como el aporte que uno le hace a Colpensiones. Vámoslo como un vasito que se va llenando. Entonces, el primer componente es este amarillito que vemos abajo, que es el de prima media, el que se le hace a Colpensiones. Todas las personas que devenguen entre un salario mínimo y 2.3 salarios mínimos tienen que aportar sí o sí a Colpensiones. Todas, todas, todas. Es decir, sin importar usted cuánto se gane, si se excede, incluso usted también tiene que aportar a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque vamos empezando a llenar el vasito. El segundo componente es el de ahorro individual, que es el aporte que ya se le hace a los fondos privados. Aquellas personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos deben aportar, además de a Colpensiones, por los primeros 2.3 salarios mínimos, por el excedente que se gane, se debe aportar a los fondos privados. Entonces, veamos un ejemplo como para que quede más claro. Si, por ejemplo, Rosalba se gana 5 salarios mínimos, por los primeros 2.3 salarios mínimos que se gane, aporta Colpensiones. Y por los 3.7 salarios mínimos restantes, tiene que pagar al fondo privado al que esté afiliada. Es como que se va llenando el vaso. Si el vaso se llena por encima de los 2.3 salarios mínimos, se debe cotizar ante los 2 componentes. Pero si no se alcanza a llenar, es decir, si usted se gana menos de 2.3 salarios mínimos, se debe cotizar solamente ante Colpensiones. Pero digamos que el mensaje es, todas las personas cotizan algo ante Colpensiones, pero no necesariamente todas las personas cotizan ante una privada. Eso solo si se excede su salario de 2.3 salarios mínimos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para uno poder acceder al pilar contributivo? Tener la edad, es decir, para las mujeres tener 57 años y para los hombres 62 años y cumplir con las semanas cotizadas. Actualmente, como digamos, se sabe, todo el mundo lo conversa, el requisito son 1.300 semanas, tanto para hombres como para mujeres. Pero esta ley nos trae algo nuevo y es que desde el 2025 hasta el 2030 va a haber una disminución gradual de las semanas de cotización para las mujeres. Para los hombres va a permanecer igual, seguirán siendo 1.300 semanas, pero para las mujeres va a haber una reducción gradual, que aquí tenemos una tablita por si le quieren tomar foto, y la idea es que para 2036 las mujeres lleguen a 1.000 semanas y que ese sea ya el requisito. Entonces la edad para las mujeres quedarían 57 años, permanece igual, pero sus semanas se disminuyen para quedar en 1.000 semanas en 2036. Perfecto. Ahora ya que vimos estos pilares, nos falta otro pilar, que es el pilar de ahorro voluntario.
Este se integra por las personas que hagan un ahorro voluntario con el fin de complementar el monto de la pensión de vejez. Este es meramente voluntario. Entonces, la prestación que se daría es un aumento en la pensión de vejez de conformidad con lo que se haya alcanzado a ahorrar voluntariamente, y el requisito sería ahorrar voluntariamente. Digamos que esto es muy sencillo. Y ahora hablemos de otros cambios que se encuentran por ahí en la reforma, que son muy importantes, que nos pueden interesar bastante. Y el primero de ellos es el traslado expreso, que abre la posibilidad de devolverse una sola vez a Colpensiones, aún faltando menos de 10 años para pensionarse. Otro de los beneficios que trae para las madres o padres con hijos discapacitados, y es que si tienen un hijo que padezca de una discapacidad física o cognitiva permanente del 50% o más, debidamente calificada, puede pensionarse a cualquier edad, siempre y cuando cuente con el mínimo de semanas exigidas. Hay otro beneficio importante que Yoli nos va a profundizar, entonces se los voy a decir muy por encima, y es un beneficio de semanas para mujeres con hijos. Las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión podrán disminuir en 50 semanas por cada hijo nacido hasta máximo 3 hijos. Entonces, si teníamos que las mujeres vamos a llegar a 1000 semanas, por cada hijo se pueden reducir 50 hasta llegar a 850, máximo hasta 3 hijos. También está una prestación anticipada de vejez para quienes no cumplan con los requisitos para pensionarse. Pueden pensionarse de manera anticipada, descontando de manera mensual las cotizaciones faltantes hasta alcanzar el número de semanas requeridas, siempre y cuando se cumplan con unos requisitos. No estar en el régimen de transición, que ya les contamos qué es. Tener una edad, pues, para las mujeres de 62 años y para los hombres de 65, y tener 1000 semanas o más cotizadas. Esos son los requisitos para poder tener una prestación anticipada de vejez. También está una pensión familiar. Es la pensión que se obtiene con la suma de los aportes de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, pero se debe acreditar mínimo 5 años de convivencia o relación conyugal, y entre los dos mínimo tienen que sumar las 1300 semanas. Y también está una indemnización sustitutiva o devolución de saldos para aquellos afiliados que hayan cotizado hasta 299 semanas, y se les podrá devolver el dinero, pues, de lo que hayan ahorrado. Ahora le quiero dar paso a Julie para que nos termine de complementar estos temas, especialmente lo de las mujeres. Julie, estás silenciada. Listo, gracias. Bueno, acá yo voy a dar unos puntos importantes acerca de lo que has dicho, Saris, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, primero, el trabajador o el afiliado, nosotros como trabajadores somos los que tenemos la obligación de conocer esta reforma, de conocer la norma y saber, pues, nuestro salario es más de esos 2.3 salarios mínimos legales vigentes, que estamos hablando 2.990.000 y algo aproximadamente. Entonces, para estas personas que van a tener estos ingresos inferiores, pues van a estar afiliados a Colpensiones. Bueno, entonces es mi responsabilidad como trabajador o como empleador, ya de manera en mis ingresos, como revisar en qué fondo va a quedar de acuerdo a los ingresos que tenga. Si yo como trabajador estoy afiliado y tengo ingresos superiores a esos 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pues es mi decisión elegir el fondo al cual me voy a vincular. Recordemos que hasta 2.900.000 algo, todos van a quedar en Colpensiones, pero esa otra partecita se va a ir a un fondo privado. Entonces, es decisión de cada persona. Sin embargo, de pronto lo que se ha dicho es que si yo ya estoy afiliada a un fondo privado, pues muy posiblemente me vayan a enviar ese fondo porque alguna vez estuvo vinculado ahí. Pero si yo no elijo el fondo, pues el sistema lo va a asignar aleatoriamente. Entonces es muy importante que antes de que nos asignen un fondo en el cual de pronto no nos vaya a gustar, que tomemos nosotros la decisión efectivamente de elegirlo. Bueno,
En el sector de trabajadores domésticos, en trabajadores del hogar, digamos que los salarios, el promedio salarial es inferior a ese 2.3 salarios mínimos legales vigentes, por lo cual la mayoría de los trabajadores y trabajadores del hogar van a quedar vinculados al fondo de Colpensiones. Como por lo general nos hacen siempre muchas preguntas acerca de las trabajadoras por días, entonces pueden estar tranquilos, esa cotización por semanas, esa cotización por días que se realiza para esta modalidad de trabajo seguirá siendo la misma. No hay ningún tipo de modificación en la reforma pensional sobre esto. Bueno, entendiendo que tienen ingresos inferiores a 2.3 salarios mínimos, pues estas personas irán al fondo de Colpensiones. Bueno, importantísimo, acá un deber del empleador, reportar y mantener actualizada la información en la planilla de aportes sociales. Bueno, digamos que acá también va a haber un cambio sumamente importante para que se pueda hacer ese reporte, ya sea a un fondo o a los dos fondos. Entonces es muy importante que los empleadores realicen el pago de la planilla con las entidades correctamente para que no vayan a, digamos, a interferir o a modificar en las semanas cotizadas que tienen las trabajadoras. Y acá, importante lo que nos decía Saris, y ampliando un poco más la información, para las mujeres que tengan hijos nacidos vivos o adoptados, digamos que, y se encuentren en el pilar contributivo, ojo, importantísimo, que estén en el régimen, en el pilar contributivo, efectivamente van a tener un beneficio, y es que se va a reducir 50 semanas por cada hijo, y este beneficio va a ir hasta 3 hijos. Bueno, esto es muy importante que lo conozcamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones como mujer que tengo hijos para que me disminuyan esas semanas? 1, estar en el pilar contributivo, y 2, que no tenga, que mis ingresos sean inferiores a 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, eso es importante que lo conozcamos. Ahora, pueden preguntar como, bueno, pero es que a mí me faltan unas semanas, esas semanas por mis hijos, ¿me las pueden sumar? No, siempre las van a poder ir disminuyendo, pero no, esas 50 semanas no me van a servir para sumarme y que yo alcance la pensión sumando esas semanas. Siempre me va a disminuir. Bueno, entonces es importante que conozcamos este beneficio que efectivamente está en miras de mejorar la calidad de vida de las mujeres y que puedan acceder a una pensión por vejez. Saris, ya puedes continuar, o si no sé si Cami quiere de pronto... Sí, tengo varias cosas para recapitularle a nuestra audiencia. Y gracias a las dos por su guía. Primero, muy importante, yo creo que esta reforma, haciendo, digamos, eco de una sentencia de la Corte Constitucional, resuelve o corrige una desigualdad de género bien grande que tuvimos 30 y pico de años, y es que a las damas les dábamos 5 años menos para tener las mismas 1.300 semanas. Tristemente, desde la Ley 100 de 1993 hasta el año pasado que la Corte Constitucional se pronunció al respecto y esta ley lo acoge, tuvimos esa situación en la cual los hombres y las mujeres teníamos que tener 1.300 semanas, pero las mujeres tenían solo hasta los 57 años. Eso realmente no las beneficiaba, sino que las terminaba perjudicando. Ahí vimos en lo que nos presentó Sara, cómo se va a ir haciendo esa reducción gradual hasta 1.000 semanas una vez llegado el año 2036. Yo creo que es importante resaltar eso. Lo otro es gran cambio para las personas que contribuimos al sistema de pensiones, y es pasamos de un sistema, digamos, antagónico, donde yo estaba en Colpensiones o estaba en un fondo privado. Ahora vamos a tener la mayoría de la gente, estamos hablando más del 60% de la población se gana entre 1 y 4 salarios mínimos, o sea que gran parte de la gente va a estar en Colpensiones solamente, que son los que ganan hasta 2.3 salarios mínimos, o sea, hoy 2.990.000 pesos. Y los que ganemos más de allí estaremos en los 2,
un pedacito del aporte se irá a Colpensiones y un pedacito se irá a un fondo privado y luego un pedacito de la pensión se calculará como se calcula en Colpensiones, un pedacito de la pensión se calculará como se paga hoy en los fondos, pero es importante aclarar esto también, el único pagador va a ser Colpensiones. Cuando las personas que cobijan la reforma pensional se pensionen dentro de unos años, no van a tener una plata que les llega de Protección o de Colfondos o de Porvenir y otra de Colpensiones. El único pagador final de la pensión es Colpensiones. El traslado express, muy importante, mucha gente en algún momento siente que debió haber estado en un fondo o en Colpensiones o viceversa, se quiere devolver. Acuérdense que la norma nos dice usted se puede pasar de un fondo a Colpensiones o viceversa cada 5 años, excepto que ya le falten 10 años o menos para pensionarse, es decir, que tenga 47 años siendo mujer o 52 siendo hombre, porque en ese momento ya usted se tiene que quedar quietecito donde está. Esta norma alivia ese problema que mucha gente tenía de que ya le faltaban 3, 4 años y se quería pasar, y permite por una sola vez, con los mismos requisitos del régimen de transición, es decir, 900 semanas para los hombres y 750 para las mujeres, devolverse dentro de los 2 años siguientes al 16 de julio de 2024, o sea, tenemos hasta 2026 para hacer uso de eso que llamamos traslado express, traslado de última hora, última oportunidad. También la pensión anticipada, miren qué importante esta figura para que la vamos estudiando todos y vamos mirando nuestro caso. En Colombia, en promedio, las personas, ya sea por incumplimiento de los empleadores, ya sea porque estuvieron desempleados, ya sea porque fueron informales, cotiza entre 500 y 600 semanas en toda su vida laboral. ¿Qué nos permite esta norma? No tan poquito, pero por lo menos los que tengan de 1.000 semanas hacia arriba y no tengan las 1.300, puedan pensionarse a pesar de que no tienen las semanas y de su pensión seguir cotizando para pagar lo que quedaron debiendo de semanas. Yo creo que es una figura absolutamente útil para ese gran número de personas que tenemos en Colombia sin las semanas completas, sin las 1.300 semanas. Y termino haciendo un llamado un poco lo que decía Julie, y es el desconocimiento de las figuras. La pensión familiar, esto que nos explicaba Sara de juntar las semanas del esposo y la esposa, el compañero y la compañera para recibir una pensión para los dos, existe desde el año 2012. Y según el dato que me dieron ayer, hay 300 personas pensionadas solamente en Colombia por pensión familiar. Entonces, creemos que tiene que ser una situación de desconocimiento, porque sin duda hay muchas personas que podrían sumar sus semanas con su pareja, que están en el régimen de Colpensiones, que tienen uniones maritales o compañeros permanentes o matrimoniales de 5 años o más, que podrían hacer uso de esta figura. Entonces, la idea es que estos espacios nos empiecen a mostrar las luces de dónde pueden estar las alternativas para cada uno de los casos. Cada familia es distinta, cada situación es distinta, y los podamos resolver. Quería recordar todo eso para que por favor todos estemos muy pendientes y empecemos a estudiar y analizar los casos particulares. Quería entonces ahora seguir con un servicio social aquí que siempre hacemos, que me gusta mucho, y es, muchas personas nos escribían en las emisiones a preguntarnos, bueno, sí, pero al margen de todo lo que usted nos ayuda con los temas de la formalización de las empleadas domésticas, etcétera, ¿ustedes tienen alguna ofertas de empleo? ¿Tienen alguna forma de hacernos puente con ofertas de empleo? Y sí, trabajamos con esta organización tan bonita que se llama IMA Limpia, que es una empresa social creada, liderada y operada por mujeres que fueron y son empleadas domésticas, y pues esta es una empresa que ustedes deben anotar los datos, tómenle foto, contáctenlos, porque las que estén buscando trabajo doméstico, pues aquí les pueden ayudar
Recuerden que esto nace en Medellín, es una organización que nace en Medellín, pero que también tiene ya operación en Bogotá. Entonces, por favor, hagan uso de este servicio que nos da IMA Limpia, una empresa que queremos y admiramos mucho por lo que hace y por quienes lo hacen. Pasemos al bloque que más nos gusta, Julie, Sara, que es el bloque de las preguntas. Entonces, no sé si tenemos unas preguntas que recibimos. Entiendo que sí, producción aquí nos va a ayudar, muy bien. Y si van llegando más preguntas, nos las van poniendo, por favor, en pantalla para que las respondamos. Patricia Rodríguez nos dice, tengo 55 años, Aris, yo creo que esta es tuya. Esto es el régimen, de pronto todas esas alternativas del régimen semicontributivo. Tengo 55 años, o sea que ya casi está ahí al lado de a la vuelta de la esquina de la edad, pero solo tengo 760 semanas. Me imagino que está en Colpensiones, pero bueno, miremos, yo creería que quedó en régimen de transición o va a quedar en régimen de transición. Entonces, ¿qué alternativas tendría Patricia? Adelante. Claro, digamos que asumamos que no entra en régimen de transición, podríamos mirar el pilar semicontributivo, en que veíamos que las personas que cumplan con los requisitos, que es de la edad para las mujeres de 60 años, es decir, unos 5 años más, y que tengan entre 300 y 1000 semanas, tienen la posibilidad de entrar a este pilar que en sí no genera una pensión, sino una renta para toda la vida, que en todo caso, digamos, puede suplir esa necesidad, pues, obviamente, de subsistir, de tener dinero en la vejez. Digamos, no sé en qué otras opciones estaba pensando Camilo, por ejemplo. No, yo creería que, miren, si la persona está en régimen de transición, pues no le va, no, porque tiene 760 semanas, digamos que a 1 de julio de 2025 va a tener incluso más. Recordemos que un año tiene mal contadas 52.1 semanas, tiene un año, o sea que va a tener muchas más semanas de las 750, va a quedar en régimen de transición, es decir, va a tener que esperar si está en Colpensiones a los 57 años, y a los 62, a los 57 años, y si está en un fondo, también esperar hasta los 62 y conseguir las 1.150 semanas para adquirir la garantía de pensión mínima. Si no logra las 1.150 semanas en el fondo privado, le tocaría pedir o la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Léase o entiéndase, estos son los premios de consolación que traería la norma hoy en Colombia para las personas que no alcancen la jubilación. Si esta persona no quedara en régimen de transición y la cogiera la nueva reforma, le iría mucho mejor, porque podría, uno, optar por el sistema de la renta básica, dos, por la pensión anticipada, si lograra las 1.000 semanas, o incluso completar con aportes voluntarios, pero digamos que si queda en régimen de transición y por lo tanto se rige por las normas que tenemos hoy, desafortunadamente Patricia no se va a poder pensionar, va a tener que acceder o a la devolución de saldos, que es lo que devuelve un fondo privado cuando usted llega a los 62 años, no puede seguir cotizando y no tiene ni el capital ni la garantía de pensión mínima, o la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que es el premio de consolación que le da uno Colpensiones. Lo mismo, cuando llega a la edad no tiene las 1.300 semanas. Entonces, tristemente, Patricia, le convendría no quedar en régimen de transición. Pero en todo caso también para invitarlos a todos al consultorio jurídico de AFIT, porque sabemos que todo esto es como muy casuístico, son, digamos, de pronto detalles que nos falta, que nos toca decir como, bueno, si pasa esto y pasa aquello y no sé qué, pues como, digamos, inventándonos algunos datos. Por eso les damos como respuestas tan amplias. Entonces los invitamos al consultorio jurídico de AFIT para que lleven como sus casos concretos y un estudiante como yo los pueda ayudar con un asesor como Camilo. Así es, así trabajamos. Yolanda Huertas nos pregunta, llevo 15 años de cotización, entonces, ¿cuánto tiempo me falta para disfrutar la pensión? Julie, ¿se le mide? ¿No le medimos? Entonces, Yolanda, gracias por esa pregunta. Lo primero que yo te puedo decir es, te invito a que ingreses a la página del fondo de pensiones en que estás y baja tu historia laboral. Bueno, en tu historia laboral puedes
validar que efectivamente todas las empresas o los empleadores con los que hayas laborado te hayan realizado los aportes correspondientes y puedas verificar exactamente cuántas semanas tienes. Bueno, porque aquí no, para pensionarte no estamos hablando de cuántos años llevo trabajando, sino cuántas semanas tengo cotizadas. Bueno, entonces es importantísimo que revises tu historia laboral. Dependiendo de las semanas que tengas, pues así vas a poder identificar cuánto tiempo te hace falta. Bueno, no podemos hacer un cálculo acá como decirte, no, te faltan 10 años, porque no conocemos tu historia laboral. Entonces, sería muy responsable darte una respuesta sin conocer exactamente cómo funciona. Entonces, la primera invitación es, baja tu historia laboral, revísala, y una vez ya tengas la información, puedes empezar a decir, como decir, ok, tengo 1000 semanas, me faltan 300, me faltan 200. También hay muchas implicaciones. Estás en un fondo privado, estás en un fondo como Colpensiones, te aplica el régimen de transición, no te aplica el régimen de transición. O sea, son muchas las variables para que podamos responderte esta pregunta. Entonces, lo primero, historia laboral, para que tú ya tengas un contexto de tus semanas, y ahí ya va a depender mucho cuántas tienes y la edad. Eso sería lo que te podría yo decir. Así es, gracias Julie. Yolanda, yo adhiero a lo que te dice Julie, y si usted hubiera cotizado esos 15 años o sus empleadores, tendría 780 semanas y más o menos estaría en la situación anterior. Y es que si dependiendo de su edad, que es un dato que sí nos falta, pues habría que mirar si va a alcanzar o no a tener las 1300 o las 1150 o las 1000, etcétera. Entonces yo creo que el dato de la edad ahí es fundamental, porque si le cotizaron todo el tiempo, usted tiene 780 semanas, todavía le falta bastante. Podría haber quedado en régimen de transición, lo cual podría ser bueno o no tan bueno como acabamos de ver, pero creo que nos hace falta información y por eso de entrada empezamos diciendo esto caso por caso es un universo completamente distinto. María Camacho nos pregunta, hace 13 años el sitio donde trabajaba me inscribió a un fondo privado, coticé solo 3 meses y hace 3 años volví a encontrar trabajo con las de la ley y fui a pedir asesoría y me dijeron que no podía cambiarme. Tengo 49 años, ¿será que me pueden ayudar? María, en principio me imagino que usted cotizó 3 meses, por allá unas semanitas, y apenas ahora volvió a encontrar trabajo y se quiere pasar para, me imagino que para Colpensiones. Si puedo leer, y espero que Julie y Sara me ayuden aquí a entender la pregunta. Y efectivamente, como lo dijimos hace un momento, las personas que ya tengan 47 años o más se tienen que quedar quietecitas en el sistema donde estén, o en un fondo privado o en Colpensiones. Ahora, dándole una asesoría, digamos, informal, por decirlo así, puede que incluso esa situación sea la menos perjudicial para usted. ¿Por qué? Usted no va a poder hacer uso del traslado express, porque sin duda usted no va a quedar en el régimen de transición, usted no va a tener 750 semanas dentro de 2 años, que se acaba la posibilidad de hacer el traslado express. Y en ese caso, estar en un fondo privado o estar en Colpensiones, el premio de consolación ante una pensión fallida, digámoslo así, es mucho mejor en Colpensiones, porque le van a hacer la devolución completa de los saldos que usted tenga ya. Entonces, probablemente el hecho de que usted no se pueda cambiar para Colpensiones sea cierto y no haya ninguna acción judicial incluso para acometer con el fin de que usted logre ese traslado, porque sería violentar la ley, pero puede que quedarse en el fondo, ya que no se va a alcanzar a pensionar en la medida en que de los 49 a los 57 usted no va a conseguir las 1000 y pico de semanas que le faltan, puede ser mucho mejor para usted la devolución de saldos que le van a dar allí que lo que le daría Colpensiones. No sé, chicas, si están de acuerdo o si pueden complementar algo ahí. Sí, sí, Cami, igual, sí, María sigue elaborando, ¿sí? Pues básicamente, porque si recibe ingresos inferiores a 2.3 salarios mínimos legales vigentes, pues va a terminar en Colpensiones, ¿no? Si sigue activa laborando en un régimen contributivo y gana menos de 2 salarios
2.3 salarios mínimos. Entonces, finalmente va a llegar a Colpensiones. Pero como lo mencionas, claro, para una devolución de saldos es mejor en un fondo como el que está en este momento. Sí. Así es. No sé, producción, si hay más preguntas o si le contestamos a Luz Marina que nos tiene... no, bueno, sí, ese sí ya estaba. Luz Marina nos pregunta por aquí en Facebook, entiendo, no tiene mucho que ver con el tema, Luz Marina, pero no importa, para eso estamos, para ayudarlos y responderles todas las preguntas. Si yo me retiro del trabajo, ¿tengo derecho a mi liquidación? Me imagino que está preguntando es porque la decisión de renunciar la va a tomar ella, y hay gente que podría suponer que al yo renunciar pierdo alguno de mis derechos. Pues digamos que el único derecho laboral que se pierde por yo tomar la decisión de renunciar es la indemnización, ¿cierto? Porque cuando a mí me despide el empleador, pues me tiene que pagar una indemnización, pero si el trabajador renuncia, tendrá derecho a que le paguen cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, proporcional al tiempo trabajado. Entonces, no sé si quieran agregar algo Sara o Julie, pero creería que esa podría ser una respuesta para Luz Marina, si entendemos la pregunta así. Correcto, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo acá quiero sumar un poco como unas preguntas que de pronto nos han llegado a nosotros, que son muy rápidas y que de pronto pueden ayudar en este tema de la reforma. Muchas personas preguntan como si la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva tuvo algún cambio. No, no tuvo ningún cambio. Como lo hemos hablado, preguntan mucho, ¿cambió la edad con la reforma? La edad no se tocó, se tocaron, pues digamos que las semanas pueden variar un poco dependiendo de algunos escenarios, pero la edad va a seguir siendo la misma tanto para hombres como para mujeres. Digamos que esas dos preguntitas han sido como muy importantes. Bueno, y otras, si de pronto alguno lo sabe, los otros tipos, porque no solamente hay una pensión por vejez, sino hay otros tipos de pensiones, eso tampoco tuvo ningún tipo de modificación. Entonces, digamos que acá la invitación es a estar muy pendientes de todos estos temas porque todavía hay mucha tela para cortar en esta reforma pensional. Entonces, la invitación es estemos muy atentos, siempre estemos como al día entrando a estos live, viendo información sobre la reforma y lo más importante es revisemos cómo estamos en el fondo de pensiones para tener un poco más de claridad al momento en que empezamos a escuchar este tipo de información. Así es, Julie, hay empleadores y los jefes de hogar a pagar cumplidamente las cotizaciones, eso es lo más importante, estar al día para que los trabajadores puedan ejercer todos los derechos y las atribuciones que estas normas les dan. Eso depende en principio desde que los empleadores cumplamos primero con esa carga. Y revisar, estar pendientes de las historias laborales, que tengamos todas las semanas completas y que luego ya a última hora no estemos corriendo a demandar, a buscar cómo recuperar semanas perdidas, hacer trámites de corrección de la historia laboral, que sin duda pues el sistema va a estar bastante estresado con todo este montón de solicitudes, o sea que los tiempos no nos van a ayudar. Yo quiero reiterar la información de IMA Limpia. Las que quieran utilizar pues esta plataforma para conseguir trabajo en Medellín, en Bogotá, acuérdense, una empresa socialmente responsable, creada, operada, administrada por empleadas domésticas. Por favor, tómenle una foto y ténganlo ahí para ustedes o para alguna persona que crean que les pueda servir. Y por último, como siempre, ¿qué hacer? Bueno, yo tengo problemas con preguntas, dudas, inquietudes, problemas, necesito ayuda, no entiendo, no sé qué me va a pasar con mi pensión, dónde me quedo, en qué fondo me quedé, no quedé en régimen de transición. Bueno, para eso estamos estos 4 aliados aquí. Está la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, está Simplifica, está la Universidad de AFI, el consultorio jurídico, como ya saben, allá hay personas como Sara, que con un profesor, un experto en el tema los ayuda, un estudiante los aconseja. También tenemos el Ministerio de Trabajo, las autoridades administrativas del trabajo, para que les resuelvan consultas. No sé, Julie, Sari, si quieren agregar algo ahí, y obviamente acordémonos del regalo que les tiene Julie al final, como siempre en todas las emisiones. Claro que sí, Cam.
Entonces, acá la invitación también es, bueno, tenemos dudas de cómo realizar esos aportes sociales de mi trabajadora, no lo estoy haciendo, o estoy súper enredada con este tema, pues acá en Simplifica los esperamos con los brazos abiertos para poderlos apoyar. Y por participar en estos espacios, pues tenemos un código que es saber contratar, raya al piso, para que ustedes se comuniquen con Simplifica y les podamos dar un descuento en la mensualidad de nuestro servicio del 50% adicional a la asesoría gratuita que les vamos a ofrecer sobre todo el tema de la formalización de sus trabajadoras domésticas. Entonces, maravilloso, tremendo regalo. Yo no tengo sino más que decirles que agradecerle a Julie y a Sara, como siempre, por acompañarnos, a todos los que están detrás de cámaras en producción, y recordarles que nos vemos el primer miércoles de octubre, 2 de octubre, si no estoy mal, a las 6 de la tarde, en esta cita virtual que es Saber Contratar. Una feliz noche para todas. Chao. Un abrazo, feliz noche. Chao.